básicamente cáñamo industrial ya está liberado a nivel mundial ya en más de 60 países. Estados Unidos es el país que de alguna manera está más avanzando tanto en producción, industrialización y venta de diferentes productos. Y después de Estados Unidos, más o menos está Canadá, que también está muy avanzado, fue básicamente el pionero en el continente americano, incluso antes que Estados Unidos. Y después Paraguay es el que está liderando lo que es la región Latinoamérica, tanto Sudamérica como Centroamérica. Ya hay Uruguay y Colombia habían empezado antes que Paraguay, pero de alguna manera no lograron evolucionar eh, en la industrialización y comercialización de productos. Se quedaron en una primera etapa de producción agrícola y no lograron evolucionar y trabajar en el marco legal y en las exigencias nacionales en sus países respectivos y también cumplir con las exigencias internacionales. En el caso de Paraguay sí lo logró, empezó después de Uruguay y después de Colombia. Paraguay ya exporta productos terminados a Holanda, a Reino Unido, a Lituania, a varios países de Europa del Este, a Grecia, a Portugal, eh, a Costa Rica, a Estados Unidos en varias ocasiones y también a Canadá, a Australia. Entonces, básicamente Paraguay tiene un alto estándar de cumplimiento, tiene varias validaciones que el FDA vino a auditar varias fábricas acá en Paraguay y ha habilitado diferentes productos. Incluso Paraguay ya exporta cigarrillos, cosméticos, diferentes clases de suplementos, alimentos a todos estos países que estuve mencionando y se creció también en mucha producción agrícola en todo lo que es el país, ya que Paraguay tiene la mayor superficie de hectáreas de cultivo de cannabis, cáñamo, en comparándolo con otros países que ya están avanzando como Ecuador, Argentina, Uruguay que mencioné y también Colombia, pero Paraguay tiene mayor superficie de hectáreas. En lo que es Centroamérica, no hay ningún país todavía, ni uno, que esté en una etapa de producción agrícola. Todos están en una etapa de importar productos terminados o de reglamentar una ley que acaban de sacar, pero que todavía no saben cómo estructurarla. Así que Centroamérica es un poco el que está más atrasado en todo lo que es el continente americano. En Europa básicamente ya está todo liberado, todos los países en Europa cultivan o industrializan o comercializan. Y bueno, Asia no está todavía tanto con cultivos, está más con la parte de reglamentar las leyes y está importando productos terminados. Más o menos así está el escenario mundial actualmente en lo que es cáñamo industrial. Hablando de cultivos, Marcelo, puntualmente, ¿qué tanto crecimos en Paraguay en los últimos años? No sé si te animas a hacer una evolución 5 años atrás, por ejemplo, y qué tanto podemos crecer todavía en ustedes que están procesando ya para exportar. ¿Hace falta más materia prima que se produzca más en nuestro país? Creo que en este momento hace falta más una colaboración para seguir abriendo mercados internacionales. Crecer en ingresar a mercados internacionales va a significar necesitar más materia prima. Y ahí es donde hay que crecer de manera gradual. A medida que crecemos en la demanda, crecer en la producción. Porque si nos ponemos a cultivar mucho más, básicamente puede llegar a ser un problema como ocurrió en varios rubros que después no haya dónde vender. Eh, Se creció en diferentes departamentos del país y nos enfocamos más en una agricultura familiar campesina y comunidades indígenas y no tanto en productores extensivos. Pero básicamente todavía las superficies de hectáreas no son muy significativas por más que estemos liderando toda la región. Paraguay tiene un potencial tremendo de crecimiento, pero eso va a depender de los mercados que se logren seguir ingresando y aumentando. Y ahí es donde necesitamos más colaboración
del Ministerio de Relaciones Exteriores y de todas las entidades que intervienen en el cáñamo, que son varias, para que nos ayuden en conjunto a seguir abriendo mercados, así como siempre vemos que en la carne, por ejemplo, todas las instituciones colaborando para que ingrese a Estados Unidos, en su momento a Rusia o a Chile y hoy en día a Estados Unidos. En el cáñamo no tenemos ese tipo de apoyo. Eh, si lo tuviéramos, seguramente se podría crecer de una manera descomunal y ese es el trabajo que estaría faltando para seguir creciendo en superficies. Marcelo, la última vez que charlábamos para Proagro nos comentabas que estaban en ese proceso de aprovechar toda la planta de cáñamo, que solo algunas partes recién estaban procesando, ya fue hace un rato. ¿Qué tanto avanzamos con eso en el procesamiento de nuestro país? Se creció mucho en el procesamiento de los extractos esenciales que se le sacan a las flores y todos los subproductos que te dan las flores, resinas, diferentes clases de aceites, cannabinoides, extractos, terpenos, flavonoides. Ahí es donde se mejoró en la industrialización. En la parte de las fibras, que básicamente ahí se sigue faltando más industrialización. Vino una empresa de Austria para desarrollar materiales de construcción. Hay varios acercamientos de entidades brasileras para tela, otros también para materiales de construcción, pero está un poco más lenta todavía esa parte de la industrialización. Y lo que es derivado de semillas, sí se industrializa el 100% de todo lo que te pueda dar la semilla. Así que te diría que tomando en cuenta todas las materias primas que te da la planta, Paraguay está industrializando tal vez un 60 a 70% de la capacidad que podría estar industrializando. Hay todavía mucho por seguir creciendo en poder utilizar toda la planta. Hablando, recordanos un poquitito primero el calendario, la zafra del cáñamo, cuándo se siembra, cuándo se cosecha y la última campaña, cómo estuvieron los precios que reciben los productores, porque mucho depende de eso, ¿no? También de animarle a los productores a que apuesten por un rubro u otro. La ventaja del cáñamo, que es una planta muy rústica, muy fuerte, no tiene plagas, no necesita mucho trabajo de laboreo, es bueno para la agricultura familiar, no tienen que aplicarle y gastarle mucho en insumos de nada, es sembrarla, más o menos dejarla y después cosecharla cuando llegue el momento, se cultiva en verano y en invierno, por lo cual es zafra, zafriña. Y básicamente se estaba pagando ahora en esta última campaña, que la cosecha fue la semana pasada y la anterior, 11.000 guaraníes por kilo de las semillas. Lastimosamente, en ese mismo acto también cosechan las fibras, pero todavía las fibras no se están comercializando y no tienen un valor hasta que no haya una industria montada pudiendo generar un producto terminado y comercializarlo. Así que ahí es donde te hablaba de que toda la parte de fibra todavía hay un potencial. Entonces, ese productor, si cosecha 1.000 kilos, va a recibir 11 millones de guaraníes por un producto que sembró, no le gastó prácticamente nada y después lo termina cosechando. Entonces es un número muy importante y tengan en cuenta que cuando se les da la semilla, se le acompaña con un asesoramiento agronómico a través de la Dirección Agraria del Ministerio de Agricultura y a través de asesores agronómicos de la empresa que le financia la semilla y le asegura la compra de toda la producción ya a este precio cerrado por contrato. Entonces el productor antes de cultivar ya tiene vendida toda su producción. Marcelo, ¿cuántos son los protagonistas y qué tanto creció el número de protagonistas de trabajo en la cadena de cáñamo? ¿Cuántos son, nos estabas contando, por ejemplo, a qué países estamos llegando, con qué productos? ¿Cuántas son las empresas que hoy están trabajando con cáñamo industrial ya en Paraguay? Y te diría que son más de 100 empresas entre fábricas, distribuidores, puntos de venta, son más de 100 sin contar a los productores que hayan cultivado, ya son varios miles, y se va haciendo rotación de cultivo, entonces no siempre cultivan los mismos, se les está dando oportunidades
a diferentes regiones que designa la Senat en conjunto con una comisión del cáñamo. Y sí, en empresas deben ser más de 100 actualmente. Así que imagínense que es un rubro tan nuevo de alguna manera y que ya haya más de 100 industrias, que ya esté bancarizado, que básicamente hay una presencia en todos los shopping, en todos los supermercados, en todos lados donde uno va, hoy ya puede acceder a productos de cáñamo industrial. Recuerdo también, Marcelo, en nuestra última conversación hablábamos de la incorporación del rubro en las escuelas agrícolas, presentarle a los jóvenes ya también, creo que fue en la escuela Cerrito, no sé si llegaron a sumar otras escuelas. ¿Qué tal estuvo esa experiencia? ¿Cómo salió? ¿Tuvieron más consultas, interés de otras instituciones? Contanos respecto a esa experiencia, ¿cuál fue el resultado? Se tuvo dos experiencias con escuelas agrícolas, una en el Chaco y una en Concepción. Las dos fueron muy exitosas. Se calcula alrededor de 300 alumnos que estuvieron vinculados entre ambas escuelas agrícolas. Así que imagínense el potencial que 300 alumnos que van a cultivar o van a asesorar agronómicamente a otros, hayan tenido una experiencia desde la siembra hasta la cosecha satisfactoria. Y bueno, eso es lo que se está trabajando, en que haya conocimiento y que se pueda seguir de alguna manera explotando con conocimiento, y cada día se está trayendo más tecnología y cada día se está trabajando en mejorar las genéticas que actualmente se están cultivando. Esto es una mejora continua, y que se esté de alguna manera educando a los alumnos que van a ser futuros productores o ingenieros agrónomos. Me parece que es algo que hay que seguir creciendo con escuelas agrícolas. Así que otras escuelas que estén escuchando, que tengan un interés similar y tener una hermosa experiencia aprendiendo con el cáñamo, tienen que acercarse a la Cámara de Cáñamo Industrial CCIP, y vamos a poder hacer las gestiones pertinentes con las entidades del gobierno, solicitar los permisos para que se pueda seguir haciendo estas hermosas experiencias. Marcelo, otro tema también que siempre tocamos, ¿no? Cuando hablamos de cáñamo y creo que tenemos que ir reiterando, ¿no? Para educar, pero sobre todo para ir aprendiendo juntos la confusión y un poquitito el miedo que genera cuando se usa, no término cannabis, como que da un poquitito de miedo de un lado. Recordarnos un poquitito la diferencia entre lo que se está trabajando entre medicinal, el cáñamo industrial, para que, bueno, hagamos el recordatorio para la gente en general y que se animen, ¿no? Por sobre todo a apostar aquellos que todavía no lo hicieron, ya que ya está ahora tan presente en el mercado por los productos derivados de cáñamo. Y sí, bueno, voy a explicar brevemente. En el mundo y en Paraguay básicamente existen dos clases de licencias. Está siempre la licencia medicinal, que es para fabricar medicamentos, vender únicamente en farmacias y con prescripción médica. Esos son normalmente laboratorios en Paraguay, en casi todos los países del mundo que ya hacen cultivos o producciones o fabricaciones medicinales. Farmacia, prescripción médica, medicamentos. Después están las licencias normalmente del cáñamo industrial o hemp, que es las siglas en inglés HEMP, que básicamente son producciones agrícolas de controles que se tienen, pero producciones que se generan productos terminados de libre venta. No se fabrican medicamentos bajo las licencias del cáñamo o hemp. Son productos que se venden en cualquier lado porque no tienen el componente psicoactivo o psicotrópico. En un caso de una marihuana ilegal, en las flores se encuentra un extracto que se llama THC, que es el componente que el mundo lo controla o lo limita dependiendo de los países. En el cáñamo ese componente, ese extracto no existe. O si llega a existir, está en un porcentaje insignificante por debajo de una ley permitida en Paraguay, y te diría hasta a nivel mundial ya hoy en día. Entonces, todo lo que fabriques del cáñamo son productos de libre venta porque no tienen ese componente y te generan beneficios. La planta se industrializa de tantas maneras para hacer
diferentes cosas y eso te genera una mejor calidad de vida, sea para beneficiarte en la piel o en el pelo o en dolores o controlar un poco tu ansiedad o tu estrés de manera natural y no recurrir a una nicotina o a fármacos o a tantas cosas que la gente hoy en día ve para recurrir y poder controlar el insomnio y otras tantas cosas. Entonces también partes de la materia prima son las semillas que te dan la mayor concentración de omega 3, 6, 9, vitamina, aminoácido, proteína. Tiene la mayor concentración de proteína de origen vegetal. Tiene la mayor concentración de omegas en origen vegetal. Tiene más calcio que la leche soluble. Entonces, todos estos aspectos son lo que el cáñamo básicamente te aporta.